Muy buenos días a todos y a todas. Nosotros somos Diego Martínez Hola a todas y todos. y yo, José Álvarez, estudiantes de Pedagogía en Lenguaje y Comunicación de la Universidad Austral de Chile. Y el día de hoy les hemos traído a ustedes nuestra nueva serie, Clásico del Futuro. ¿Por qué leer a? Que en el día de hoy trabajaremos con los autores Jacques Melchi y Paul Guillén. El objetivo de este video y de esta nueva serie en general es comentar sobre algunos autores contemporáneos que, sin lugar a duda, se convertirán en el nuevo canon en algún futuro, se convertirán en clásicos del futuro, por así decirlo. Bien, comencemos hablando sobre Paul Guillén. Diego, ¿quieres tú hablar sobre él? Dale, si quieres comienzo yo. Como dijo mi compañero, vamos a introducir un poquito al autor como tal, que en este caso es Paul Guillén, autor peruano, quien es un poeta, pero aparte de poeta también es ensayista y editor de revistas, sobre todo de poética. Nació en el año 1976 en Ica, Perú. Como estudios, destaca que realizó un bachiller y es licenciado en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, también tiene una maestría en escritura creativa por la Universidad de Texas en El Paso. Como trabajos más relevantes, podríamos decirlo, eh, podemos decir que dirige el blog y editorial Sol Negro y también la revista de crítica literaria Poética Uno. Además, también forma parte del grupo literario bastante reconocido de Latinoamérica, Hora Cero. Es un grupo peruano vanguardista. Como podríamos decir, reconocimientos que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Él ha sido incluido en antologías publicadas tanto en México como en Inglaterra, España, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Suecia, Ecuador y Colombia, por lo que también podemos decir que su poesía ha traspasado la lengua española y ha sido traducida en tanto portugués como en francés, inglés e incluso checo. Em, Hablemos también de sus obras. Voy a presentar aquí su bibliografía poética. Nos centraremos simplemente en poesía porque es lo que nos atañe hoy en día, en esta ocasión. Su primer libro, publicado en el 2004, se llama La muerte del hombre amarillo. En el año siguiente, en el año 2005, publica La transformación de los metales. Ya en el año 2008 publica su libro Historia secreta. En el año 2012 publica Ese algo que nos es esquivo siempre. En el año 2015 publica uno de sus más famosos libros, El espectador invisible. En el año 2017 publica su libro Hospital del Viento. Ya en el año 2020 él mismo realiza una antología personal con, digamos, sus mejores poemas desde el año 2002 hasta el año 2018, perdón, que titula Sombras en Demolición. Y ya en este año, hace muy poquito, en el año 2020, publica su último libro hasta la fecha de poesía, que se titula Cisma, poema documental. Una propuesta muy interesante. Yo no lo he leído, pero la verdad tengo muchas ganas porque se ve en serio muy, muy interesante. No sé si José quiere seguir con el otro autor. Por supuesto. Bien, hablemos ahora sobre Justin Melchi, que al igual que Paul Guillén, es un poeta y editor, pero que además es un traductor de la poesía japonesa. Él nació en la Ciudad de México en el año 1985 y a pesar de tener sus raíces, como ya se mencionó, en México, también ha sido fuertemente influenciado un poco por la cultura japonesa, y es que en sus estudios se destaca el hecho de que él tiene un máster en estudios de Asia y África con especialidad en Japón, otorgado por el Colegio de México. Bien. Al igual que Paul Guillén, y como ya se mencionó, él también se ha desempeñado como editor, que en este caso corresponde a las editoriales Trifulca y la Red de los Poetas Salvajes de la editorial 2020. Pero además de esto, más allá también de desempeñarse como editor de
valga la redundancia, editoriales ya existentes, él tiene el orgullo de poder decir que fue fundador de la editorial Cactus del Viento, editorial que se caracteriza por promover el diálogo poético, espiritual y ecológico, características que, por deducción, fueron implementadas y básicamente impulsadas por el mismo Jackson Melchi, y es que dichas características definen toda la vida del poeta. Además de esto, y en relación con lo anterior, más allá de su carrera como poeta, editor y traductor, se destaca su labor como activista medioambiental, aspecto que de cierta manera influye en su obra, aunque eso se verá un poco más adelante. Al igual que lo hizo mi compañero, ahora voy a mencionar algunos de los textos más importantes del autor, además de algunas antologías y compilaciones en las cuales sus obras fue considerada. Primero es necesario mencionar los poemas que vi por el telescopio, publicado en el año 2009 y que corresponde a las primeras publicaciones del autor. Seguido de esto, en el año 2012, publicaría su otro texto, Los planetas. Después de esto, en el año 2014, publicaría Safari Turquesa. Después de esto, vendría Atún Mayu en el año 2016. Y luego vendría El Nuevo Mundo, que es una de las más recientes y publicada en el año 2017. Aparte de esto, y como ya se mencionó, han habido otros textos que son de características más antológicas y de compilaciones que consideraron la obra del autor para implementarlas en sus páginas. Algunos de estos son Poesía en llamas, Poesía de Ebra, publicado en el año 2008. Así, también hay otras publicaciones en las cuales Melchi participó directamente en su publicación, tales como Últimos coros para la Tierra Prometida, 40 poetas jóvenes del Estado de México, publicado en el año 2014, y Los Reyes Subterráneos, 20 poetas jóvenes de México, publicado en el año 2015. Bien, una vez ya teniendo un poco más en claro quiénes son estos autores y algunas de sus características que podrían o no influir en su obra, toca hablar sobre la puesta en común de las propuestas estéticas de los autores en sus poemas. El primer autor con el que vamos a trabajar es con Jackson Melchi. Bien, Diego, ¿quieres tú hablar sobre este autor? Perfecto. Muy bien, como dijo mi compañero, Jaskin Melchi, su vida está muy ligada al movimiento medioambiental que es, hoy en día está muy fuerte, por lo que no extraña que sea un investigador del pensamiento ecocrítico y ecopoético, lo cual ha influenciado en gran medida en sus obras literarias. Esto también converge en que muchas de estas obras, de estos poemas, abordan una suerte de espiritualidad con la naturaleza y la vida en general, adoptando en todos estos casos una postura, podríamos decir, positiva con respecto a la vida. Esto puede verse reflejado en que los poemas hablen de dicho tema directamente, ¿no? O bien ya sea no sea un enfoque totalitario de estos temas, la vida, la naturaleza, pero sí hay una mención tal vez en segundo plano, ¿no? Como característica bastante marcada en la poesía del autor, destaca el uso de un lenguaje de ovación, algo así como una oda, ¿no? A esta sensación de aprecio, positividad por la vida y la conexión con esta parte del autor, ¿no? Lo que busca, en definitiva, generar una idea de belleza única y magna que está arraigada en la vida. Eso con respecto al autor mexicano. No sé si quieres seguir con Paul Guillén. Por supuesto. Ahora, con nuestro autor de origen peruano, Paul Guillén, cabe mencionar que contrasta un poco más con la poesía de Melchi. Y es que Guillén pareciera recoger más el discurso vanguardista que tuvo una gran presencia en Perú, sobre todo, por ejemplo, por la influencia del poeta César Vallejo, pero articulándolo todos estos principios vanguardistas a la sociedad actual, como si
los principios de este movimiento los extrapolaran a tiempos modernos, por decirlo de una forma. Su obra parece ser de carácter cuestionadora, adentrándose en una crítica más cultural y política de la sociedad actual, haciendo eco de esto en su poesía sobre la violencia y la decadencia que pareciera imperar en gran parte de las calles del Perú, que recordemos es el país y la nacionalidad de nuestro autor. Algo que vale la pena destacar de la obra de Guillén es la facilidad con la que usa el lenguaje para evocar imágenes que logran retratar las distintas problemáticas de la realidad de su país. Y es esta misma facilidad en el uso de metáforas y simbolismos las que sirven para que el poeta pueda expresar toda su sensibilidad con la que observa el mundo. Bien. En este caso, sobre Guillén, también cabe mencionar una crítica de su obra realizada por León Félix Batista, quien realizó una reseña a Sombras en Demolición, uno de los poemarios ya mencionados de Guillén y que los que realmente recomendamos leer. Esta reseña fue publicada en el periódico de poesía para la Universidad Autónoma de México. Él, León Félix Batista, y con sus propias palabras, define a Paul Guillén como un autor caracterizado por la complejidad propia de la cultura peruana, en el tumulto bien dirigido de lenguas originarias, vanguardias y neovanguardista, lucha de clases, discursos urbanos y políticos, así como transbarroquismo, manto mítico y canon. Todo esto se ve más reflejado en su faceta como crítico y ensayista, aunque también se puede apreciar esta variedad y complejidad en sus obras poéticas en generales. Claro, pero igual se ve más en su faceta como crítico ensayista, por ejemplo, cuando hace antologías sobre autores peruanos, ya sea de forma sincrónica o anacrónica, lo que sea. Muy bien, realizado todo este contexto, por así decirlo, de los autores para saber bien a quiénes nos referimos exactamente, queríamos, a modo de regalo, realizar una lectura de un poema de cada uno de los autores para después socializar y dialogar más en detalle las propuestas en base a los poemas que vamos a ir leyendo. No sé si empezamos con Paul Guillén o Jacques Melchi. Para generar un mejor hilo conductor, yo sugeriría que comencemos con Paul Guillén, quien fue el último autor comentado hasta este momento. Vale. Muy bien, entonces empiezo yo con más que un poema, un extracto de un poema de Paul Guillén que seleccioné para esta ocasión. Bueno, antes que nada acotar que yo no sé francés, así que todas las palabras en francés que aparecen las voy a españolizar, al igual que en inglés. Así que el poema en sí se llama Les Aveugles de Sophie Calle, seguido de una glosa sobre Portrait of a Blind Poet de Juan Ojeda. Mini contexto. Sophie Calle es una artista francesa que tiene una obra que se llama Les Aveugles, que significa algo así como los ciegos, ¿vale? En esa obra ella camina por las calles y le pregunta a personas no videntes cuál es para ellos la imagen de la belleza, ¿vale? Ese es el contexto y por qué se llama así. Muy bien, empiezo con la lectura. Camina por una calle del Perú y haz la misma pregunta o camina por la foto de Oscar Medrano y pregúntale a Celestino Cente, ¿qué es la belleza? La belleza es otra cosa que una garganta afónica de tanto gritar por la libertad, de tanto gritar que nos dejen en paz, de tanto gritar que somos inocentes. Pregunta de nuevo, Sophie, ¿qué es la belleza? No puedes mejorarla como frase, pero eso es la realidad, chocar con la belleza de una manera horripilante. Esta realidad me tiene confundido. ¿La realidad de quién? ¿La realidad de todos o la tuya? ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es la belleza? No te detengas en las calles, podrían robarte la cartera o la inocencia. ¿Qué significa la belleza en las calles peruanas del Perú?
esa contradicción, esa repetición, ese exceso. ¿Para qué escribir si no encuentras belleza ni realidad? Entonces, ¿cómo soportar el mundo cada día? No me vengas con lo de Keats. Hablemos del Perú y su tristeza, antes que de su belleza. La garganta ya no soporta más de gritar contra la pobreza, contra la pereza y contra el dolor. ¿Osos perlados o despreciados? ¿Cómo no gritar de una vez y para siempre y ser un glaciar en la mente de los demás? Eso mismo me suena conocido. Eso es la belleza, retornar al fluido de las palabras, un retorno al origen, donde caminabas de la mano de tu abuela, guiándola por la ciudad, aunque ella conocía de memoria todas las calles. Tienes 5 años y ya conoces toda la belleza y la realidad en una sola mujer. Ese es el poema de Paul Guillén. No sé qué piensas, José. Vaya, Diego, qué buena lectura. Realmente el texto se me hizo bastante interesante y que se puede prestar para múltiples tipos de análisis. Y es que es posible apreciar en tu lectura muchas de las características propias de la escritura de Guillén. Pero bueno, continuando, procederé entonces ahora con una lectura de nuestro otro poeta del día de hoy, Justin Melchi, el cual corresponde al poema Hermana Vida. Bien, voy a comenzar con la lectura. Hermana vida, vaciándome de mí, te tomé del brazo cerca y sentí tus pálpitos, como un niño. Sentí el calor del río de la vida, que es uno y circula los corazones. Ser otro, solo es apariencia. Juego, color, belleza. Ser uno, hojas del mismo árbol, ramas del mismo tronco, cuerpos de misma raíz. Hermana vida, es poder verte donde no hay forma, es poder oírte donde no hay sonido, es poder agradecerte donde no hay palabras, allí donde las estrellas de todas las galaxias, el sol y la luna nos han sembrado, donde el planeta Tierra nos ha nutrido y Dios ha encendido nuestra existencia. En el río del río, mi hermana vida, sentí tu luz y la de mi sobrino por nacer, y nuestra constelación, que es muy antigua, su calor es uno, cruzando el universo con su baile, lugar de estrellas, y estarás bien, hermana vida, y estaré contigo, porque eres mi hermana, y somos hijos del gran misterio del cosmos. Bueno, con eso concluye mi lectura del poema de Justin Melchi, que como se puede apreciar, y de la misma forma que el poema de Paul Guillén, se evidencian algunas características propias del autor. Bueno, Diego, no sé qué te parece si empezamos en este preciso momento a hablar sobre esto, sobre los análisis de los poemas. Y de paso, ¿por qué no comienzas tú mismo? Muy bien, empiezo yo entonces con algunos aspectos a considerar del poema que acabo de leer. Eh, Se aprecia, sobre todo en el poema, este cuestionamiento de la realidad por un lado y también de la belleza, ¿no? Eh, Se destaca primero que empieza con este juego metatextual de citar a la artista francesa Sophie Calle y su obra Les Aveugles, que significa los ciegos, como ya se dijo, donde esta artista va preguntando por la calle a personas no videntes qué es para ellos la imagen de la belleza, ¿no? Y utiliza, en este caso, Paul Guillén, esta obra como base para su poema y como base para evocarnos una imagen cotidiana cercana en la cual el hablante lírico del poema camina por las calles de Perú y se hace esta misma pregunta y se cuestiona básicamente qué es la belleza, ¿no? Dejando en claro a lo largo del poema lo difícil de imaginar este concepto o de pensar en este concepto si se quiere, al ver la realidad que se vive en estas calles. Es justamente en este pensar lo cotidiano, ¿no? Este concepto tan propio del vanguardismo que surge en contra del modernismo rubendariano, es justamente este pensar cotidiano en el cual se retrata y sobre todo se denuncia la realidad del país
en el que se puede evidenciar estas características propias de la propuesta del autor, ¿no? Por ejemplo, en una parte, espérame que lo busco, cuando el hablante lírico dice, no te detengas en las calles, podrían robarte la cartera o la inocencia, ¿no? ¿Qué se nos viene a la cabeza con esto? O sea, para mí personalmente eso de la inocencia, bueno, hace referencia a algo que digamos, ¿no? Pero sin embargo, sí me gustaría incidir en que es justamente esto, ¿no? Una denuncia de la situación actual y, si se quiere, de la situación decadente de la sociedad peruana. No sé qué piensas, José. Me parece bastante destacable el fragmento que leíste y claro, hace como esta denuncia de la situación actual que se vive en las calles de las grandes urbes. Eso también se puede ver evidenciado en otro fragmento del mismo poema, pero que está un poquito más adelante. A ver, aquí. La belleza no podría ser otra cosa que una garganta afónica de tanto gritar por la libertad, de tanto gritar que nos dejen en paz, de tanto gritar que somos inocentes. Me da la sensación que su respuesta a qué es la belleza entronca no tanto con la realidad y lo bello de ella entonces, sino que alude a que la belleza y todo lo que podrías apreciar y disfrutar de ella se ve imposibilitado a, como bien decían los fragmentos leídos por nosotros y el poema en general, a la violencia e injusticia que se vive y que condiciona la realidad. Por ello, para el hablante, como bien estabas diciendo tú hace unos momentos, la belleza es luchar y exigir, porque lo único que quiere él y lo único que quieren las personas es poder disfrutar de dicha belleza que se nos es arrebatada. Por ello, al final también encuentra la imagen de la belleza en la añoranza y en la nostalgia de la infancia. Estos recuerdos felices que nos permiten seguir adelante y luchar día a día por una realidad más justa y realmente bella y que se aleje de la situación actual que, nuevamente reiterando, se encuentra en una calidad ya un poco más cuestionable. Sí, justamente esto, lo último que mencionaste sobre esta nostalgia, esta añoranza a la infancia, es lo que, al menos para mí, yo saco en claro, es como que cuando somos niños, uno se enamora del mundo, en nuestra infancia, ¿no? Porque de alguna u otra forma logramos ver realmente la belleza del mundo, ¿no? Y gracias, evidentemente, a estas personas que nos quieren y nos cuidan, si se quiere, de esta verdadera realidad, ¿no? En el caso del poema, pues habla de la abuelita que te lleva de la mano por la ciudad y que, claro, tú conoces la belleza gracias a ella, ¿no? Es por esto que, bueno, ya terminando con este análisis, me gustaría recalcar eso, ¿no? Que nosotros como personas deberíamos luchar para que estos niños y niñas del mañana no se tengan que desencantar con la vida y su belleza, que puedan seguir apreciando el mundo tal como lo hicieron desde niños. Ahora, para continuar con nuestro análisis, dejaremos de lado por un momento a Paul Guillén y nos enfocaremos en el otro poeta, el poeta mexicano, Jacquín Melchi, y el poema que leímos hace unos momentos, La hermana vida. Bien, este poema puede analizarse desde múltiples aristas. Una de ellas es su escritura enfocada en la vida y la naturaleza, concordando con su postura ecocrítica y ecopoética del autor. En este caso, el hablante lírico, que podría ser el mismo Jackson Melchi, trata casi de personificar, por así decirlo, a la vida misma, pero al mismo tiempo hacerla algo catalogable como universal, pues el hablante lírico señala cómo es que en cada aspecto puedes sentir la presencia de la vida, a lo que en adición podría sumarse la idea de que todo está conectado con la vida misma. Por ejemplo, hay un verso exacto, o sea, una serie de versos exactos en los que se pueden ver esta idea. A ver, aquí está.
hojas del mismo árbol, ramas del mismo tronco, cuerpos de la misma raíz. En estos versos se puede apreciar como la idea de que los tres elementos, el árbol, el tronco y la raíz, son elementos distintos, pero al mismo tiempo están conectados. Es decir, esta sensación de que todo está conectado con la vida. A todo lo anterior se le suma esta sensación de admiración por parte del mismo hablante, y es que, como ya se mencionó, la concepción de la vida es una constante maravillosa y que todo está conectado con esta, describiendo una interesante forma de referirse a ella como hermana. Podría decirse entonces que Yaksin Melchi opta por hablar de algo tan vasto como lo es la vida misma, enalteciéndola y describiéndola como un todo del que las cosas forman parte, pero al mismo tiempo posiciona al hablante lírico como un igual a esta vida, pues reitero, y que esto incluso se puede ver en el mismo título, el hablante lírico se refiere a la vida como una hermana y es capaz de sentirla y reconocerla. Es decir, el hablante lírico tiene acceso al panorama del todo en el que se ubica la vida. A modo de síntesis, la vida es simplemente la manifestación de la belleza y el hablante lírico es capaz de verla en toda su magnitud, pudiendo argumentar que dicho hablante es el mismo Yaksin Melchi, es decir, un poeta, y que por lo tanto tiene la capacidad de ver la vida de aquel modo, es decir, verla en toda su concepción y siendo capaz de reconocerla en toda su magnitud. Diego, La verdad me parece, yo también tuve esa sensación al leer el poema y sobre todo me gustaría rescatar que, o sea, me llama la atención esta personificación del concepto de vida, ¿no? Siendo que este concepto, ¿no? Vida, sea algo cercano, pero al mismo tiempo dándole esta concepción de universal, ¿no? Esta idea de que todo es vida y todo forma parte de un todo, en realidad. Y que el hecho de que pretender ser otro es básicamente por pura apariencia, o sea, contrasta con la búsqueda de belleza y realidad que propone Guillén, por un lado, ¿no? Pero al mismo tiempo podríamos decir que ambos poetas logran dar una visión de belleza y realidad, si se quiere, homogénea y transversal a cada persona. Tal vez uno desde la nostalgia y la visión de este mundo de la niñez, ¿no? En el caso de Paul Guillén, pero en el caso de Jaskin Melchi, claro, rescato esto de la concepción de la vida y que es eso que nos une y nos hace iguales por básicamente ser hijos del universo, ¿no? No sé qué te parece. volviendo nuevamente al tema de la belleza planteada por Justin Melchi a través de la lectura de su poema, es posible definir de lo que él entiende por belleza y, en cierta medida, qué es lo que él entiende por realidad, varía y contrasta en gran medida con la concepción de Guillén. A modo de resumen, Melchi, a lo largo de su poesía, entiende la vida y la naturaleza como lo bello, como algo que es necesario contemplar a lo grande, por así decirlo, puesto que la vida, según se entiende en su poema, está en todas partes y que, por lo tanto, es necesario desenfocarse de algo individual y empezar a apreciarla como un todo, siendo en este caso el mismo poeta capaz de ver y plasmar dicha belleza, alejándose de esta idea de la belleza vista desde la perspectiva humana que plantea Paul Guillén. Bien, tal vez en honor al tiempo podemos ir cerrando esta primera edición del podcast, ya con esta conclusión final que nos dejó nuestro compañero. A modo de síntesis, Jaskin Melchi, el autor mexicano, en sus obras se aprecia una oda o admiración a la naturaleza y belleza, retratándose como estos dos conceptos como un todo que es universal e imposible de disociar, si se quiere, con nuestra condición humana. Y por otra parte tenemos a Paul Guillén, el autor peruano, quien a través de su poesía un poco más crítica con la sociedad y la vida de las calles del Perú, nos evoca imágenes
de cómo esta decadencia social nos priva de alguna forma de poder apreciar la real belleza que yace en nuestro mundo. Sin duda, dos grandes autores que, bueno, desde este humilde espacio invitamos a leer a todo aquel que, bueno, le guste la literatura y sobre todo la poesía. Sin más, estaremos despidiéndonos por esta ocasión. ¿Algo más que acotar, José? No mucho, la verdad, solamente volverles a recomendar la lectura de ambos autores, Paul Guillén y Jackson Melchi, y profundizar un poco más en sus líricas, por así decirlo, enfocarse en sus temas y reflexionar sobre cómo un autor puede plasmar su visión del mundo dentro de sus palabras. Además de, nuevamente, recomendarles que se suscriban y que dejen en los comentarios qué otros autores les gustaría ver comentados para futuras ediciones de esta nueva serie. Sin nada más que agregar, nos despedimos cordialmente. Saludos. Adiós.